de medición de las variables, o también llamados escalas, son 4. Son nominal, ordinal o intervalares de razón, ¿ok? Vamos a ir discriminando cada una de ellas, ¿ok? Entonces, primero, lo primero que vamos a ver es el nivel de medición nominal y el nivel de medición ordinal. Lo primero que tú tienes que saber es lo siguiente. Cuando se trate de una variable cualitativa, los niveles de medición van a ser ordinal o nominal. Ordinal o nominal. Ahora, ¿en qué se refiere? Nominal es cuando tú nombras nada más, o sea, no necesitas hacer absolutamente nada más con la variable que nombrarlas. Cuando tú trabajas el nivel ordinal, la variable requiere por su naturaleza ser estipulada en ordinal. Por ejemplo, cuando yo hablo de profesiones, por ejemplo, doctor, abogado, arquitecto, ingeniero, yo no necesito poner primero los ingenieros, luego los médicos, no necesitan ser jerarquizados. ¿Por qué? Porque solo necesitan ser nombrados. Por eso es una variable cualitativa de nivel de medición nominal. Nivel de medición nominal. ¿Qué otra variable puede existir? Sexo, hombre o mujer. Femenino, masculino. Color de ojos. Tampoco necesita, por su naturaleza de la variable, tener una medición ordinal, sino una medición nominal. ¿Ok? Una medición nominal. Perfecto. Cuando yo hablo de una cualitativa, ya su naturaleza, por su naturaleza, te dice que tienes que colocarlo de acuerdo a un orden. Por ejemplo, cuando tú hablas de los grados en el nivel secundario, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Esa es una variable, el nivel de estudio, por ejemplo, secundaria, universidad, son niveles. Significa que las variables tienen que ser expresadas de acuerdo a un orden. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, la llegada a la carrera de 100 metros va a establecer necesariamente un orden. No puede ser que yo diga, si primero llegó Juan, luego llegó Roberto, luego llegó Manuel, que diga primero Manuel, luego Roberto. No, necesariamente tiene que ir en el orden de llegada. ¿Okay? Cuando hablo de puntajes, un puntaje de 16,5 y un puntaje de 16,7, necesariamente el de 16,7 tiene que ser enunciado después. Entonces, cada vez que la variable por su naturaleza necesite tener un orden, entonces será ordinal. Y cuando solo necesite nombrarla, será nominal. Por ejemplo, nivel de satisfacción con la empresa Claro. Bueno, malo, regular. Esa es una variable cualitativa de nivel ordinal. Vamos a tener las cuantitativas. Las cuantitativas. Cuando yo hable de cuantitativas, los niveles de medición van a ser de razón o de intervalo. ¿Está claro? De razón y de intervalo. ¿Qué tienes que tener en cuenta cuando tienes esta situación? Que cuando es de razón existe el cero absoluto. Y cuando es de intervalo existe el cero relativo. ¿Está claro? Entonces, yo voy a poder tener un cero absoluto o un cero relativo.
¿De qué se trata esto? Por ejemplo, si yo estoy averiguando número de hermanos, pregunto, Juan, Pedro, me dicen, Juan tiene 3, Pedro tiene 2, Lucía tiene 1. Llego a María y me dice 0. ¿Qué me está diciendo? No tengo hermanos. Ah, el no tener hermanos me dice que es 0. Si la variable era número de hermanos y ella me dice que no tiene hermanos, entonces no tiene la variable. Por lo tanto, es un 0 absoluto. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo voy a viajar de vacaciones a Europa en enero, febrero, voy y siento frío, la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura en Europa? Que tú puedes tener una temperatura de -11. Ah, el 0 fue rebasado. Ahí el 0 está siendo relativo. ¿Por qué? Porque la temperatura existe. No significa que se haya omitido la temperatura. No, existe, solo que ha sido rebasada por debajo del 0. Entonces, hay un 0 que es absoluto y un 0 que es relativo. El 0 absoluto indica ausencia de la variable y el 0 relativo significa que la variable existe a pesar de rebasar el 0. A ver, un ejemplo más. Si nosotros tenemos, no sé si han visto en el carro, cuando queremos medir el aceite, hay como una varita, ¿sí? Sí. Esta varita, esa varita, mide el nivel de aceite. ¿Qué sucede? Es una varilla escalonada, si te das cuenta, tiene intervalos, o sea, de 0, 5, 10, 15 para medir el aceite. ¿Qué sucede? Digamos que acá está la varita, acá está el 0, y la cantidad de aceite que tienes está aquí. ¿Sí? Pero esta rayita es la que está marcando el 0. Si esa rayita marca el 0, a ver, lo voy a poner aquí. Está marcando el cerito aquí, esa varillita, que es una varillita que está regulada, que está con medición. ¿Qué sucede? Te dice la variable cantidad de aceite en el cubo o en la cubeta. El 0 estaba aquí, pero ha sido rebasado, está por debajo del 0. ¿Pero eso significa que no hay aceite? No, hay aceite. O sea, la variable cantidad de aceite existe a pesar de haber rebasado el 0 por debajo. ¿Qué pasa? Aquí el 0 es relativo, no es absoluto. ¿Okay? Esa es la diferencia entre de razón o de intervalo. Por ejemplo, si yo tomo examen, tomamos examen, y lo que está haciendo un examen es medir el nivel de conocimiento. Yo mido el nivel de conocimiento. Entonces, la variable será nivel de conocimiento. Si yo mido nivel de conocimiento y tú obtienes 0, ¿qué significa esto? ¿Que no tienes nada en la cabeza? Esa es la pregunta. Ah, ese 0, ¿será absoluto o será relativo? Ese 0 es relativo, porque no significa que tú no tengas nada en el cerebro, nada de conocimiento. Ese 0 refleja que esas preguntas que se te tomaron no las sabías, pero no significa que no tengas nada de conocimiento. Porque si lo que estoy midiendo es nivel de conocimiento, tú tienes conocimiento, pero esas preguntas no las sabías. Por eso es que está marcando 0. Entonces ahí el 0 se vuelve un 0 relativo, porque no hay ausencia de conocimiento, sino simple y llanamente la medición rebasó
rebasó el número cerito. ¿Ok? Entonces, hay 0 absoluto, 0 relativo. Y con eso es que se mide los niveles de medición. Por eso hablamos de los niveles de medición de nominal, ordinal, intervalar o de razón. Intervalar o intervalo cuando el 0 es relativo, de razón cuando el 0 es absoluto. ¿Ok? Ese es el resumen de los cualitativos, los cuantitativos, discretos, continuos y los niveles de medición que ya hemos aprendido. Necesitamos conocer ahora algunos otros datos, algunos otros términos básicos de la estadística para que sepas trabajar. Por ejemplo, población. La población estadística. Cuando yo hablo de población, estoy hablando de todos los elementos que van a ser estudiados. Cuando yo hable de muestra, estoy hablando de un subconjunto de la población. Eso tiene que estar claro en tu cabeza. Que cuando hables tú de muestra y población, la población va a ser grande y va a ser simbolizada por N mayúscula. La muestra va a ser más pequeña y va a ser simbolizada por N minúscula. Si aquí están las unidades de análisis. Ahora, las personas de estudio, las personas que tú estás estudiando, ¿cómo se llaman? Se llaman unidad de análisis. Entonces, la población son todos los elementos. La muestra es un subconjunto. Voy a sacar algunos. Y ellos van a ser o van a formar la muestra. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien, entonces tenemos población y tenemos muestra. Van a ser, nuevamente, la población, el conjunto de todos los individuos. Esos individuos, personas, objetos o mediciones de interés se llaman unidades de análisis. Y la muestra va a ser un subconjunto o parte de la población. Muy bien. El registro de la característica en todos los elementos del marco poblacional. ¿Qué significa? A ver, este es tu marco poblacional. Tú tienes 1.200 trabajadores en una empresa. La característica que estás estudiando es edad, es peso, es experiencia laboral, es estado civil. Esta característica se llama variable. Variable edad, variable peso, variable experiencia laboral, variable estado civil. Entonces, este va a ser mi marco poblacional porque yo voy a tener 1.200 trabajadores en la empresa, pero puedo tener el registro de los datos de todas las edades, el registro de los datos de todos los pesos, o el registro de las edades de la experiencia laboral, o el registro de las edades del estado civil. ¿Qué significa? Que yo tengo un marco poblacional que es toda mi población de los trabajadores de la empresa, pero luego empiezo a seleccionar por características, todas las edades, todos los pesos, toda la experiencia laboral, todo el estado civil. En eso se diferencia el marco poblacional, que es el más grande, y las poblaciones que pueden estar dentro del marco poblacional. Estoy hablando de edad, peso, experiencia laboral y estado civil. Edad es una característica o es una variable cuantitativa discreta. Peso es una variable cuantitativa continua. Experiencia laboral es una variable cuantitativa continua. Y estado civil es una variable cualitativa. Lo mismo va a pasar cuando nosotros trabajemos el marco muestral. Significa la muestra. De la marco poblacional, tú vas a sacar un marco muestral. Hemos dicho, la muestra es un subconjunto de la población. Ok, entonces de este marco muestral, que son 1.200 trabajadores de la empresa, yo voy a extraer una muestra. Ese subconjunto que extrae se llama muestra. Este marco muestral tiene 75 trabajadores. Mira, de los 1.200 has elegido 75 trabajadores.
con las mismas características, edad, peso, experiencia laboral y estado civil. Solo que ahora ya no voy a tener 1,200, solo voy a tener 75 trabajadores. Voy a tener 75 edades, 75 pesos, 75 experiencias laborales y 75 estados civiles. Entonces, nosotros tenemos como términos básicos población y muestra. Población, el conjunto de todos los elementos. Muestra, un subconjunto de la población. Tenemos otro término básico que se llama unidad de análisis. La unidad de análisis es la persona, cosa, objeto, procedimiento que estás estudiando. Tenemos el término básico llamado variable. Tenemos el término básico llamado dato. El dato es el valor de la variable. Hasta ahí tenemos estos datos. Aquí está lo que les estaba hablando de la muestra, el marco poblacional, el marco muestral, cómo lo obtenemos. Hay otros dos términos básicos que debemos recordar. Parámetro, estimador o estadístico. En algunos textos lo vas a encontrar como estadístico, pero se puede llamar estadístico o estimador, cualquiera de los dos, ¿ok? Entonces, yo tengo parámetro y tengo estimador o estadístico. Dependerá de cómo el libro que tú utilices, de acuerdo al autor. Ok, ¿qué es el parámetro? Mira, fíjate aquí, un parámetro es la media poblacional y su símbolo es el μ, la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional y la proporción poblacional. ¿A qué se refiere eso? Cuando yo hablo de parámetro y cuando hablo yo de estadístico o estimador, tú tienes una población, por ejemplo, tú tienes a todos los estudiantes del Pedro P. Díaz. Esa es tu población. Todos están aquí, todos los estudiantes, todos. Los 2,000, los 1,000 que haya en todo el instituto. Si tú extraes de esta población la media, significa la media aritmética, el promedio aritmético, entonces esto se llama media poblacional. Y el valor, como viene de la población, se llama parámetro. Esto es un parámetro. Pero si tú tienes, al contrario, una muestrita, por ejemplo, todos los alumnos de construcción civil, de secretariado ejecutivo, contabilidad, etcétera, y le extraes igual la media aritmética, esta será una media muestral, así se va a llamar. Pero este valor que tú extraes de la muestra se llama estadístico o estimador. Estadístico o estimador. En conclusión, un parámetro lo extraigo de la población. ¿Sí? Un parámetro lo extraigo de la población, le voy a poner aquí N. Y un estadístico o estimador lo extraigo de la muestra. Recuerda, estás extrayendo un valor. ¿Qué significa? Le puedo sacar la media aritmética, puedo sacar la desviación estándar, puedo sacar el coeficiente de variabilidad. ¿Qué sucede? Que el valor que extraigas de la población siempre se va a llamar parámetro. Y el valor que extraigas de la muestra siempre se va a llamar estadístico. Esa es la diferencia entre un parámetro y un estadístico, que el parámetro viene de la población y el estadístico o estimador viene de la muestra. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que recordar, que el parámetro viene de la población y el estimador o
estadístico viene de la muestra. ¿Está claro? Entonces, recordamos que existe estas dos términos que son importantísimos en la estadística, que es un parámetro y que es un estimador. Entonces, para todos, ¿qué tengo que tener en mi cabeza? Ya claro, todos los términos básicos para que cuando me digan es el parámetro, ya sepas qué valor estás obteniendo. Cuando te digan es muestra, sepas qué estás obteniendo. Cuando te digan variable cualitativa, sepas de qué se trata. ¿Okay? Lo principal para empezar a estudiar estadística es entender todos los términos básicos. Vuelvo a repetir, primer término básico que debo saber, variable, fenómeno de estudio, dato, el valor de la variable, tipos de variable, cualitativa y cuantitativa. Dentro de las cuantitativas, las discretas y las continuas. Población, el conjunto de todos los de todas las unidades. Muestra, el subconjunto de la población. Parámetro, un valor que obtengo de la población. Estadístico, estimador, un valor que extraigo de la muestra. Son todos los términos básicos que nosotros debemos saber para empezar el estudio estadístico.